Casi todos creemos conocer la historia del primer vuelo, ¿verdad? Parece algo súper claro. Pero, ¿qué tal si les digo que la historia es mucho más compleja? Que hay una controversia fascinante que involucra dos continentes y dos maneras muy, pero muy diferentes de ver lo que es un invento. Hoy vamos a desentrañar esta increíble historia. A ver, situémonos a principios del siglo XX. El sueño de volar estaba en el aire, literalmente. Era la gran obsesión, el desafío máximo para la ingeniería de la época. Existía esa sensación de que, con la voluntad suficiente, lo imposible podía dejar de serlo. Muy bien, empecemos por el principio, con la versión que a la mayoría nos contaron. Vamos a viajar a Kitty Hawk, en Carolina del Norte, a un día de diciembre con mucho viento. Un día que iba a cambiarlo todo. Este número es clave. 120 pies, o sea, unos 36 metros. Esa fue la distancia del primer vuelo de Orville Wright, el 17 de diciembre de 1903. ¿Y cuánto duró? Apenas 12 segundos. Un parpadeo, pero un parpadeo que cambió el mundo para siempre. Para que nos hagamos una idea, ese vuelo fue más corto que la distancia de punta a punta de las alas de un avión de pasajeros moderno. Un comienzo humilde. Casi un saltito. Pero lo realmente importante es que fue el primer vuelo controlado y sostenido de una máquina con motor más pesada que el aire. Y ese es el gran hito. Y ahora es cuando la trama se pone buena, porque 3 años después de ese día en Kitty Hawk, la historia estaba a punto de reescribirse, pero esta vez el escenario era completamente distinto, el corazón de Europa. Y aquí entra en escena Alberto Santos Dumont. Él no era un inventor cualquiera encerrado en un taller, no. Era toda una celebridad en París, famoso por su estilo y por sus increíbles vuelos en dirigible alrededor de la Torre Eiffel. En 1906, este carismático brasileño decidió que era hora de conquistar los cielos con máquinas más pesadas que el aire, y con eso encendió un debate que, créanme, sigue vivo hoy. Aquí está el meollo de la discusión, y esta comparación lo deja clarísimo. Mientras el vuelo de los Wright fue un evento casi privado con solo un puñado de testigos, lo de Santos Dumont fue un espectáculo público en París, con multitudes y prensa. Mientras los Wright usaron un riel para poder despegar, el avión de Santos Dumont, el famoso 14 bis, lo hizo por sus propios medios, sobre ruedas. Y quizá lo más importante, el vuelo de los Wright no tuvo una certificación oficial en ese momento. El de Santos Dumont, en cambio, fue documentado y validado al instante por el prestigioso Aero Club de France. Para muchos, estas diferencias lo cambian todo. Ok, dejemos la controversia de lado por un momento y concentrémonos en la máquina, en el White Flyer. Porque, más allá de quién fue primero, este aparato fue una auténtica maravilla de la ingeniería que resolvió un problema que había obsesionado a la humanidad por siglos. Aquí está la verdadera genialidad de los hermanos Wright. Su mayor aporte no fue solo lograr despegar, sino descubrir cómo controlar la máquina una vez que estaba en el aire. El control de 3 ejes fue su gran legado para el mundo. Miren cómo funcionaba. El piloto iba acostado en una especie de cuna. Al mover sus caderas de un lado a otro, tiraba de unos cables que, de una forma brillante, torcían las puntas de las alas para inclinar el avión. Al mismo tiempo, ese movimiento activaba el timón trasero para coordinar el giro. Con su mano izquierda, movía una palanca que controlaba el elevador de adelante para subir y bajar. Un sistema simplemente genial y nunca antes visto. Y la innovación no se quedaba ahí. Usaron maderas ligeras pero súper resistentes. Pero lo que estaba realmente adelantado a su tiempo era el motor. Como no encontraron ninguno en el mercado que fuera lo bastante ligero, su mecánico, Charlie Taylor, construyó uno desde cero. Y lo más increíble, con un bloque hecho de una aleación de aluminio en 1903, cada detalle estaba pensado para optimizar al máximo la relación entre el peso y la potencia. Es que estos primeros vuelos, ya sea en Kitty Hawk o en París, no fueron el final de nada, sino el disparo de salida de una carrera tecnológica que no tuvo precedentes. La aviación explotó, y nuestro planeta se hizo más pequeño a una velocidad asombrosa. Pensemos en esto por un segundo. Solo pasaron 32 años entre un vuelo de 12 segundos y la llegada del DC-3. O sea, el avión que convirtió los viajes aéreos en una realidad para muchísima gente. Es uno de los saltos tecnológicos más rápidos y brutales de la historia de la humanidad. Es que las cifras son una locura.
No es solo que el motor fuera 100 veces más potente, es el cambio total en cómo se construía. Se pasó de un armatoste de madera y tela casi artesanal a una máquina industrial hecha completamente de metal. De un experimento para una sola persona a un transporte capaz de conectar ciudades con 21 pasajeros. La evolución fue sencillamente explosiva. Y con esto volvemos al dimarte central, porque quizás la pregunta no es solo quién llegó primero en el calendario, sino qué es lo que define realmente a una invención. Y en este punto, las diferencias entre los Wright y Santos Dumont nos muestran dos formas de pensar completamente opuestas. Los hermanos Wright eran muy celosos con su trabajo, casi secretos. Se enfocaron en patentar su tecnología para controlar la nueva industria que estaban haciendo. De hecho, se pasaron años en batallas legales contra otros inventores. Santos Dumont, en cambio, era todo lo contrario. Hacía sus proezas a la vista de todo el mundo y nunca patentó sus diseños. Él creía que el conocimiento debía compartirse para inspirar a otros y que el progreso fuera mucho más rápido. Y esta es la pregunta que nos queda flotando en el aire. ¿Qué tiene más valor? ¿El primer éxito técnico, aunque ocurra en privado? ¿O la primera demostración que captura la imaginación del público y empuja a toda una generación a soñar con el cielo? Al final, quizá el verdadero legado no le pertenece a una sola persona, sino a ese impulso humano, colectivo, que nos llevó y nos sigue llevando a hacer posible lo que parecía imposible.